¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Supongamos que Dios creó lo que existe. O sea que, ¿qué entendemos por Dios? El ser supremo, hacedor del universo. Esa definición es según la RAE. ¿Qué es el universo? Conjunto de todo lo que existe, o sea, la materia, según la RAE. ¿La materia se puede crear? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, según la ley de Lavoisier. ¿Puede haber un creador de lo que existe? No, porque no puede haber un creador de lo que no se puede crear. Por lo tanto, lo que existe se explica por sí solo. Lo que existe es materia, y la partícula material de pequeñez extrema es el átomo, y el átomo existe en movimiento. Tendremos como primera ley entonces que la forma de ser de la materia es en movimiento. Lógicamente que en la realidad vemos cómo se mueve un animal, el desarrollo de una sociedad, o cómo se incrementa el dominio del manejo de un aparato. Eso nos lleva a la siguiente ley. No hay movimiento sin materia. Si una persona no sabía hacer algo, con la práctica lo aprenderá y hasta dará clases de cómo hacerlo. Entonces es importante señalar que cuando hablamos de movimiento estamos tomando en cuenta también el cambio. Es decir, cuando se habla de movimiento se habla de cambio, que quede bien claro. El movimiento se entiende entonces como consecuencia de la lucha de dos fuerzas internas, de un objeto o de un fenómeno, entre aquella que lo adaptaba a las condiciones que existieron y aquella que lo adapta a las nuevas condiciones. Un bebé en el proceso de crecimiento dentro del vientre de la madre, o el conocimiento que poco a poco el hombre ha ido adquiriendo, o las luchas por una nueva realidad de esperanza, esos cambios de inmediato tendrán que darse como un cambio cualitativo, pero luego de un apropiado cambio cuantitativo. El bebé eternamente no va a crecer dentro de la madre, los conocimientos no van a aumentar sin llegar a esa revolución científica, y la independencia, aunque criolla, se dio en el Perú. La lucha no iba a ser darse sin llegar a nada, ¿no? Va a llegar ese cambio cualitativo, pero después de un cambio cuantitativo. Lo que fue apropiado para las condiciones que existieron será negado por una fuerza nueva, apropiada para las nuevas condiciones. Pero esas condiciones cambiarán, necesitarán una nueva fuerza, y por lo tanto la fuerza que negó a la anterior luego será negada por una nueva fuerza. Se dará entonces la negación de la negación. Una cosa es darle unos cuantas gotas de leche a café y otra es tener un café con leche, ¿no? Es decir, los cambios cualitativos también implican un cambio cuantitativo. Por ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Unas cuantas gotas de café será un café cortado, y ya un café con leche será eso, no un café con leche por la cantidad que tiene. Una cosa es el transporte en países como el nuestro, ¿no? Que luego de ser colonias han pasado a ser proveedores de materia prima, y otro en aquellos que saquearon a países luego de la invasión, como por ejemplo los de Europa, Estados Unidos, ¿no? Cada uno de estos casos, ¿no? Cada uno de estos fenómenos sucede en un lugar y en un momento determinado, ¿no? Estamos en la misma época, pero una cosa es lo que pasa en países como el nuestro y otra cosa es lo que pasa en los llamados países del primer mundo, ¿no? Pero lo que vamos a tomar en cuenta es que todo lo que nace tiene derecho a morir, pero mientras vive tiene en la práctica la presencia de contrarios que luchan en la explicación de su vida dentro de ciertas condiciones en un determinado lugar y momento. El conocimiento nos puede dar la libertad, exactamente, y romper, por ejemplo, esa esclavitud a la que estuvimos sometidos, ¿no? Un señor satisfaciendo una necesidad, o dos carros han chocado
un momento, qué sé yo, por ganarse un pasajero. Pero muchas veces la casualidad nos satisface una necesidad y la búsqueda de satisfacer esa necesidad nos lleva a una casualidad, ¿no? Como en estos casos que estamos viendo. Entonces, pues, es el hombre el que creó a Dios. Y la religión fue y es y seguirá siendo usada para engañar a los trabajadores y seguirlos explotando. O como diría Napoleón, la religión es lo que evita que los pobres asesinen a los ricos. Gracias.